Hola, chavos, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues como ven, uno aquí trabajando mientras ustedes descansan. No, no es cierto. Está bien, la verdad es que esta modalidad a mí me gusta mucho porque puedo adaptar mis tiempos, ¿no? Preparo clase cuando estoy más tranquilo, no la preparo rápido porque no me gusta dar cosas así como de relleno nada más, ¿no? Y lo que encuentre ya en Google, ¿no? Entonces, a mí me gusta más así poder preparar mi clase tranquilamente y luego pues grabar el video, se los mando y ya ustedes lo ven también cuando puedan, ¿no? Y bueno, pero pues volvimos a la modalidad presencial, yo creo que fue dar un paso atrás, pero pues así las cosas, ¿no? Así que vamos a seguirle. En la unidad 2 lo que sigue pues es el tratamiento de los datos. ¿Ok? Es una unidad, se me hizo complicada la preparación, ¿no? Porque nada más viene el tema, así como tal, tratamiento de datos. Y ya, ¿no? No viene qué aspectos del tratamiento de datos, porque es muchísimo lo que se tiene que ver, son los que se tienen que dar al alumno, ¿no? Así que pues tuve que investigar mucho del tratamiento de datos y sacar lo más importante pues, de alguna manera lo más fácil también para poder verlo en clase, porque hay algunas cosas que dedicaríamos todo un semestre para poder ver solamente tratamiento de datos. Entonces, bueno, saqué lo más importante, digamos, del tratamiento de datos, cómo es que se hace en Big Data, y bueno, pues esto nos va a llevar también ya, o le va a dar pauta a la herramienta que vamos a utilizar, pues para hacer precisamente pues una labor de Big Data, ¿no? ¿Sí? Ya incluso tengo el proyecto con el que vamos a, bueno, el proyecto, los proyectos con el que vamos a trabajar, ¿no? En este semestre. Y bueno, pues eso va a estar padre. La verdad es que sí me ilusionó mucho así como lo tengo planeado, ¿no? Y bueno, pues para técnicas de tratamiento de datos hay muchas y sobre todo son cuestión de estadística y son cuestión de probabilidad. Pero la estadística y la probabilidad pues también es mucho, muy extensa, ¿no? Así que vamos a ver solamente una muy pequeña parte de la estadística y, y bueno, pues vamos a ver cuáles, ¿no? La estadística, bueno, pues hay dos tipos de estadística. Vamos a ver los tipos de estadística, conceptos básicos y pues las etapas de un trabajo estadístico. Estas etapas de un trabajo estadístico es cómo vamos a preparar los datos o qué herramientas son las que vamos a decidir utilizar para poder hacer pues, el tratamiento de los datos. ¿Ok? Y bueno, pues en cuanto a tipos de estadística, hay estadística descriptiva y bueno, pues se ocupa del resumen y la descripción de los datos colectados. Es decir, recoge, organiza, presenta y analiza los datos. En mi opinión, yo creo que nos deberíamos dedicar a este tipo de estadística. Vean, por ejemplo, esta es una cuestión que el plan de estudios no te dice, ¿no? Pero la estadística descriptiva nos serviría muchísimo más para poder llegar pues, al objetivo de la clase, ¿sí? Entonces, bueno, la estadística descriptiva es la que usaremos. ¿Por qué? Pues porque utiliza precisamente la descripción de los datos, ¿sí? Como por ejemplo, la edad promedio de los habitantes del estado de Chihuahua, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Y bueno, pues ya estamos hablando de un número, ¿no? No sé, 20, 25 años. El color de ojos que predomina en Canadá, ¿no? ¿Sí? Entonces estamos hablando ya de un color y lo que me gusta es que le vamos a ver más sentido a lo que hagamos si la estadística es descriptiva. Bueno, más o menos de lo que vamos a hacer, ¿ok? Eh, a las 9:30 de la mañana, ¿quién está hablando de la candidata a la presidencia, Xochitl Gálvez, ¿no? ¿Y qué dicen? Sus opiniones son buenas, son malas, ¿sí? ¿Quién está hablando de la candidata Claudia, ¿no? ¿Sí? Y en qué lugar es que se está hablando de esas dos candidatas. Por ejemplo, eso de qué lugar sería muy interesante, ¿no? Esto es en redes sociales, ¿eh? Todo lo vamos a sacar de redes sociales.
Pero, por ejemplo, si se habla de Claudia, ok, ¿están en dónde? ¿En una cafetería, en un restaurante, en una escuela, en una iglesia? ¿O dónde se está hablando de ella, ¿no? ¿Sí? Y si es de Xochitl, ¿en dónde? ¿Está en una empresa? ¿Está en una cafetería, en un restaurante, en las calles, en las colonias, en las casas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son datos que sí podrían servir y pues incluso luego les vendemos la información, ¿no? Pues para que ellas puedan reafirmar, ¿no? Algunas cosas. Si, por ejemplo, de la candidata Xochitl se habla solamente en restaurantes y todo, pues ¿qué crees, Xochitl? Que tu público sí está hablando de ti en restaurantes, ¿no? En cafeterías y todo, pero es un público muy pequeño. En cambio, Claudia, pues en las colonias, en las calles, en las escuelas están hablando de ella, pues necesitas llegar a esa gente, ¿sí? Es una información que les sirve. Yo digo, ¿no? No sé mucho de política, pero pues yo creo que sí le sirve. Bueno, la estadística inferencial inductiva, sí que es parte, ¿no? de la, de la materia o parte de la materia estadística, es conocida también como inferencia estadística y es un método que permite determinar una propiedad de una población con base en la información de una muestra, ¿sí? Este es el otro tipo de estadística. Que la diferencia es esa, ¿no? Tomamos una muestra y decimos, a ver, de esta muestra quiero que me digas una propiedad que tiene una población. Los ojos azules, de toda esta muestra, ¿cuántos tuvieron ojos azules? Y entonces puedo proyectar esa muestra a sacar un dato más o menos real. Y bueno, pues esto se ocupa cuando la muestra es demasiado, pues, perdón, la población es demasiado grande como para poder hacer un estudio. Entonces tomamos una muestra. También se ocupa en Big Data, la estadística inferencial, pero no nos da tiempo a ver las dos cosas. Le vamos a encontrar más sentido a la estadística descriptiva. Y bueno, también se encarga de los procesos de estimación de parámetros, pruebas de hipótesis y se basa en la teoría de las probabilidades. ¿Ok? Lo único que tienen que hacer, ¿no? Si quieren hacer luego un Big Data con este tipo de estadística, pues es repasar los conceptos que les han dado de estadística inferencial y bueno, pues ya con esos conceptos hacer entonces su proyecto Big Data, ¿no? ¿Cuál es el método que vamos a ocupar o el método estadístico? Es la recopilación de los datos, datos duros, así que no signifiquen nada, nada más azules, verdes, ¿no? Y edades y tal vez poblaciones, estados, ¿no? Donde vivan y después le vamos a dar cierto sentido, ¿sí? Aplicando la estadística descriptiva. Por eso está en medio, entre datos e información, ¿sí? Déjenme ver si se ve. Sí, sí se ve, ¿verdad? No estorbo yo mucho, si no va a ser más chiquito. Ahí está. Este, entre datos e información está la estadística descriptiva precisamente para darle un sentido a la información, ¿sí? Ahí vamos a aplicar nuestras técnicas de Big Data para, para que resulte una información valiosa, ¿ok? Ya que tenemos una información valiosa, entra la inferencia estadística. De toda esa información que tenemos, agarramos una muestra y bueno, pues aplicamos las técnicas de inferencia estadística para poder tener pues conocimiento. ¿Ok? Nosotros aquí vamos a convertir los datos en información a través del Big Data. ¿Va? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a ver uno de los conceptos básicos de la estadística, tanto de la descriptiva como de la inferencial, y esto es población, ¿no? Les he hablado ya de población. Y población es el conjunto de todas las unidades elementales que poseen las características o factores que son de interés para un estudio, ¿sí? Por ejemplo, los habitantes del estado de Chihuahua, los habitantes del país, ¿no? Canadá, los estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración, no sé, número de animales que viven en un zoológico, ¿no? Sí, por ejemplo. Todo eso es población. Y después, bueno, ya la vamos acotando de acuerdo a las características que nosotros necesitamos. La población va a depender del tipo de estudios que se va a realizar y bueno, pues definir los límites y características.
Por ejemplo, ¿no? El número total de transacciones que tiene Farmacias del Ahorro, ¿no? Sí, en un año. Imagínense el número de transacciones que tiene Farmacias del Ahorro en un año, ¿no? O sea, y desde una aspirina, bueno, una caja de aspirinas, hasta, bueno, pues, pueden vender incluso medicamento en licitaciones a, a gobiernos federales o estatales y venden muchísimo. La población que les estoy diciendo de transacciones financieras de Farmacia del Ahorro, pues es mucho, mucho, muy grande, ¿sí? Así que bueno, pues tal vez sería muy difícil analizarla toda. Para eso está la estadística inferencial. Espero que con esto ya hayan visto la diferencia entre una y otra, ¿no? Bueno, hay una población finita cuando se puede determinar cuántos elementos la conforman, ¿sí? Sabemos exactamente el número. Población, por ejemplo, la población peruana, ¿no? En el 2018, ¿sí? O la cantidad de vehículos que circulan por Lima, por Perú, o los alumnos de una escuela, de la escuela, ay, me equivoqué, la escuela política, ¿no? ¿Sí? O los alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración. Es un número finito, ¿ok? Conocemos cuál es nuestra población, pero hay, bueno, pues hay poblaciones infinitas cuando sea imposible determinar cuántos elementos la conforman por alguna u otra cosa, porque también puede ser que no tengamos la información o no podamos tener la información a la mano y que lo único que quede es contar, pero tal vez el procedimiento para contar es como, sería como muy caro, como no posible porque la población tal vez está muy dispersa, ¿no? ¿Sí? O sea que no hace posible hacer la cuenta de esos elementos, se declara una población infinita. Y bueno, por ejemplo, el conjunto de familias de una ciudad, ¿sí? Sí, ya sé, es que sí hay un número determinado de familias, pero si no tengo el dato, ¿cómo lo cuento? ¿No? El tiempo que pasa la gente en un autobús diariamente, número de perros callejeros, ¿no? ¿Sí? Entonces, imagínense contarlos, ¿no? Para eso ocupamos una muestra. Y la muestra, bueno, pues es un subconjunto de unidades elementales elegidas de una población. La muestra la podemos elegir en base a una característica, ¿sí? Por ejemplo, porción o parte de la población con interés conocida también como tamaño de la muestra. Solamente quiero los que tienen ojos azules. Solamente quiero los perros que son cafés, ¿no? Solamente quiero aquellos animales que son invertebrados, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, para la muestra o para la población de un zoológico, ¿no? Y bueno, pues esta muestra es representativa de lo que es toda la población y bueno, pues hay métodos estadísticos que podemos pasar de esta muestra a conocer más o menos de toda una población, algunos valores estadísticos que nos pueden llegar a un dato muy, muy cercano de la población total, ¿sí? Para eso son las muestras. Por ejemplo, si dijéramos, a ver, vamos a sacar los alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México que toman clase de 9 a 11. No, pues sabes que son muchísimos, y hay unos repartidos en el Valle de México, y hay otros en otros municipios, ¿no? Como Tenancingo. Bueno, pues hay que ir a todos. ¿Por qué no mejor tomamos una muestra? Ok, vamos a ver. ¿Cuántos alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración en Ciudad Universitaria toman clase de 9 a 11? Ah, pues bueno, pues son 20, ¿no? Ah, bueno, pues en la Facultad de Contaduría son 20 y su matrícula de alumnos es 2000 alumnos, por ejemplo. Entonces, con esos datos podemos sacar la cantidad de alumnos, ¿sí? Que van de 9 a 11 en toda la universidad, si en toda la universidad son 60,000 alumnos, ¿sí? Más o menos. Entonces, bueno, hay fórmulas que nos pueden ayudar para sacar precisamente de manera muy cercana, pues ese dato, ¿sí? Bueno, los tipos de variables. Las variables las vamos a ocupar. Hay variables cualitativas que, como su nombre los dice, pues tiene que ver con las cualidades de la población, ¿sí? Son resultados que no pueden ser expresados de forma numérica. Las variables cualitativas nominales son aquellas que no tienen por qué ser presentadas en un orden definido, como el sexo de una persona, como color de preferencia, ¿sí? A mí me gusta azul y a otro le gusta el café, no pueden ser expresados de manera numérica. Sin embargo, el resultado que puede dar el estudio estadístico sí se va a presentar de forma numérica, ¿va?
Vamos a hacer un programa, ¿sí? Para poder sacar, hoy vamos a tener nuestras variables cualitativas, para poder sacar datos, ¿sí? Datos estadísticos. Por eso quiero que lo conozcan. Vamos a usar variables cualitativas, más cualitativas que cuantitativas. Entonces, póngale foco a estas variables. Las variables cualitativas jerárquicas ordinales, ese es otro tipo. El primero de las variables cualitativas son, bueno, pues ya el esquema, ¿no? La variable general. El primer tipo son variables cualitativas nominales, como el color de preferencia de una persona. Hay variables cualitativas jerárquicas ordinales. Esas se presentan en orden definido. Por ejemplo, el grado de instrucción de los empleados de una empresa. Ah, pues fíjate que está los accionistas, luego está el CEO de la empresa, luego están los gerentes tal vez, y abajo de los gerentes están los jefes de área, y abajo de los jefes de área, bueno, ya está el personal operativo. Pero en ese orden la vamos mostrando. A eso se refiere con variables jerárquicas ordinales, ¿sí? Percepciones del nivel de seguridad de un banco. Bueno, los niveles de seguridad creo que van del 1 al 5, si no me equivoco, y bueno, pues cada nivel representa, representa para los que conocen de seguridad los elementos que conforman precisamente la seguridad de un banco. A mí con que me digan, ah, pues fíjate que el banco tal tiene nivel 5, ah, bueno, pues ya sé que tiene controles de presencia, bueno, sensores de presencia, que tiene sensores vibratorios, que tiene una caja de seguridad, o sea, súper de titanium con todas las paredes igual y que requiere dos, tres o cuatro tal vez dos, tres o cuatro elementos para poder autentificarse y poder abrir la bóveda, ¿sale? Entonces, con que me digan un número, yo ya sé de qué se trata, ¿sí? Ah, miren, por ejemplo, pues ahí está, ¿no? Calificaciones de un profesor de finanzas, ¿no? Superior, bueno, pues 6. Bueno, 28. Promedio, 25. Malo, 12. Inferior, 3. Esto, por ejemplo, si yo les voy a dar la calificación, su calificación para un trabajo, ah, pues miren, si su calificación es superior, puede ser superior, puede ser buena, puede ser, pues ahí te pongo promedio porque pues ni estuviste ni tan bueno ni tan malo, ¿no? Malo, inferior, y ahí viene la frecuencia o el número de alumnos que tuvieron precisamente esa calificación. ¿Sí? Eso se refiere entonces con las variables jerárquicas, van en un orden. ¿Sí? La primer calificación, la mejor calificación es superior y va bajando el nivel hasta convertirse en inferior. Después vienen las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas, como su nombre lo dice, se pueden contar, ¿sí? Los resultados posibles pueden ser expresados en forma numérica. Las variables cuantitativas discretas, que es el primer tipo de variables cuantitativas, son aquellas que tienen un número finito o infinito de valores posibles. ¿Ok? Cantidad de accidentes semanales en una empresa. Número de camas en un hospital. ¿Ok? Se representan a través de un número. Bueno, este esquema se los puse porque como que resume todas las variables que hay en estadística, tanto cualitativas como cuantitativas, y te dice cuáles son sus tipos, y bueno, pues también pone un ejemplo, ¿no? Entonces creo que con este esquema podrían entender mejor los tipos de variables que hay. ¿Por qué es importante entenderlas? Porque en el programa que hagamos, vamos a utilizar variables tanto cualitativas, sobre todo cualitativas, como cuantitativas. ¿Ok? Entonces, en el trabajo escrito, pues obviamente va a ir acompañado de un trabajo escrito, me tienen ustedes que decir cuáles son las variables cualitativas que van a ocupar, qué tipo de estadística van a ocupar y cuáles son las variables cuantitativas también que van a ocupar. ¿Cómo podemos sacar los datos? Hay varios tipos o formas de poder sacar los datos. Uno de ellos es la observación, ¿sí? Es el dato o registro que resulta de la apreciación de una característica de un individuo o unidad elemental. Es que, ¿cuántos trailers de color rojo circulan en la carretera Querétaro Distrito Federal o Querétaro Ciudad de México entre las 8 y 9 de la mañana?
pues ¿qué hago? Me voy a parar a la carretera entre 8 y 9 de la mañana y los que van pasando pues los cuento, ¿no? ¿Sí? Entonces de eso se trata este método. 240 toneladas es la observación del volumen de producción de harina de pescado. ¿Por qué? Porque yo ya vi cuando la estaban produciendo, vi cuando la pesaron y entonces chequé la báscula y decía 240 toneladas, ¿no? Bueno, pues es la observación de calidad de un producto, ¿ok? Es la calificación que le dieron y yo vi, ¿no? Que era bueno. Entonces, bueno, ese es el método de información, de observación, perdón. Parámetro. Parámetro es una función de todas las observaciones de una población. Eh, Puede ser, ¿no? Por ejemplo, en un estudio de calidad, que la calidad sea buena, digo que la calidad sea excelente, buena, promedio o mala, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues vamos a tomar un parámetro nada más, ¿sale? Y solamente quiero aquellos productos cuya calidad fue buena. Entonces, bueno, eso es más o menos un parámetro. Es una función de todas las observaciones de una población y es un indicador que resume la información contenida, para eso sirve el parámetro. Como nada más tomé aquellos productos de calidad buena, entonces quiere decir que no voy a tomar todos, no me interesan todos los productos, solo me interesan los que entran en ese parámetro. Y a eso se refiere, ¿va? El parámetro. Por ejemplo, para la investigación que vamos a hacer, para el trabajo que vamos a hacer o el programa que van a realizar, a mí solo me interesaría a lo mejor ciertos estados de la República, ¿no? Analizar ciertos estados para ver sus tendencias y bueno, pues también, y pues por conocerlas, ¿no? Y entonces vamos a establecer un parámetro en la población. Y bueno, pues es un indicador, el parámetro que resume la información, como les decía, y su valor es único y constituye usualmente un valor desconocido a determinar. Ejemplos: la media poblacional, la varianza y la moda. Bueno, este tipo de parámetros que podemos establecer en base a la estadística, como la varianza, ¿sí? O como la media, que son de los más ocupados, la moda, son fórmulas que bueno, ni siquiera yo creo que tiene caso que yo ponga aquí una diapositiva con el cálculo de la varianza, porque eso ya está muy, muy dicho en internet. Hay muchos videos que explican cómo se calcula la varianza, así que voy a agarrar esos videos y los voy a poner aquí para que ustedes practiquen y bueno, pues recuerden también cuál es la manera de calcular la varianza. Ahora, para ahorita no me interesa tanto que sepan cómo van a calcular la varianza. Lo que me interesa más es cómo interpretar la varianza, que el resultado que me da, qué es lo que significa, ¿sale? Entonces, nos vamos a enfocar más a eso. Bueno, ¿cuáles son las etapas de un trabajo estadístico? Primero vamos a definir el problema. Este es un documento que me deben entregar junto con su aplicación. Pero bueno, es el primer documento que me van a entregar para yo saber si ya tienen claro cuál va a ser la estrategia que van a ocupar para atacar el problema. ¿Ok? Primero, vamos a definir cuál es el problema. Vamos a hacer una formulación de plan de recopilación de datos. ¿Sí? Vamos a recopilar los datos, a clasificarlos, hacer el cálculo de medias estadísticas como la varianza, la moda, etcétera. Vamos a hacer el análisis, ¿sí? Y la interpretación de esos resultados. Pues a mí sí me gusta la idea, la verdad es que sí, sí, sí me emociona. Espero que les quede bien y si no les queda bien, pues ya el próximo semestre que estén otra vez conmigo en la misma materia, pues ya igual y pues lo terminan mejor, ¿no? Y bueno, por último vamos a hacer la generalización e inferencia. Yo creo que nos vamos a quedar en esa parte de generalización, porque hacer la inferencia estadística sería ya un tema un poco más complicado. Y además no es tema de esta materia. Podríamos hacerlo ocupando el programa, ¿no? En el que se va a desarrollar, que bueno, pues les adelanto que va a ser Python.
y podríamos ocuparla y sacar las inferencias estadísticas. Pero bueno, vamos a ver si nos da tiempo, ¿no? Para empezar. Medidas de tendencia central para el tratamiento de datos. Pues el primero es la media aritmética, como les decía. Pues aquí no sé por qué puse esta fórmula, ¿verdad? Bueno, sí, ya me acordé por qué la puse. Es que yo dije, no, sí, sí les voy a dar les voy a decir cómo se calcula cada una de las cosas y les voy a dar ejemplos y etcétera. Pero, pero hay mucho material. Entonces voy a poner ese material, ustedes van a hacer algunos ejemplos, algunos ejercicios y listo, ¿sí? Para no complicarnos tanto la existencia, porque además va a ser pesada la unidad 3. Entonces ya me gustaría como que acabar aquí el parcial, el segundo parcial, y en la unidad 3 y 4 pues dedicarnos de lleno a la construcción de la aplicación, ahorita que van a estar los datos electorales súper vivos, ¿no? Y con todo además. Y se va a acabar hasta junio, que terminamos más o menos por ahí en esos días el proyecto, ¿sí? Vamos a ver si nos da tiempo, si no, bueno, pues ya se nos ocurrirá otra cosa. Bueno, la media, su símbolo es M y es el cociente entre la suma de los datos y el número de datos, ¿no? Es la suma de todos los datos que nos dan, ¿sí? Por ejemplo, edades, ¿no? Les van a dar 24, 25, 26, 27, 30 años, 45, 54 años. Suman todas esas edades y las van a dividir entre el número de edades que les dan. Es como sacar un proyecto, digo, un promedio, perdón. Y hay un ejemplo, ¿no? 4, 6, 6, 8. 6 y 6, 12, más 8, 20, más 4, 24. Y como son cuatro datos, entonces 24 entre 4 y la media es igual a 6. Obviamente, pues con cuatro datos que tenemos, pues es rapidísimo, ¿no? Van a decir, pues yo para qué quiero el Python si ahí está. Sí, pero imagínense millones de datos, ¿no? Entonces, y con una sola instrucción lo hace. Entonces, bueno, eso es lo que haríamos. Este, la media, sí, su resultado es interesante, por eso puse esta lámina, porque quiero decirles cuál es la interpretación de cada una. La media es un dato interesante porque, pues, precisamente nos da eso, ¿no? ¿Cuál es el punto medio de un conjunto numérico, ¿sí? Dentro de la población. Y vamos a verlo en el ejemplo aquí abajo donde dice A y B. Miren, la media del inciso A, por así decirlo, de la letra A, la media es 5. Y esa nos sirve para saber qué cantidad de gente dentro de la población está cerca de la media. En algunos casos esto es bueno, en algunos casos esto pues sería muy malo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, imagínense en un nivel de analfabetismo, ¿no? O de hecho estaba viendo por ahí un reportaje de alumnos que les pidieron que hicieran un cálculo, ¿sí? Donde se mostraba, pues, la jerarquía de signos. ¿A qué me refiero? A ver, dime cuánto es 2 más 2 por 6. Y entonces la mayoría se equivocaba, ¿no? Y bueno, pues sacaban sus edades, sacaban su nivel de estudios y sacaron la media. Y veían, ¿no? Que la mayoría de los estudiantes, tal vez de nivel primaria, de una edad de 7 años, por ahí, pues se equivocaban, ¿no? Dices, bueno, la media de los que se equivocaban, pues está, tal vez es normal, es preocupante porque ya saben ley de signos, o deberían saber la ley de los signos, pero pero bueno, ok. Lo preocupante hubiera sido que fueran estudiantes universitarios, ¿sí? Con edades de entre 16 y 20 años, tal vez, ¿no? Se me ocurre. Eso sí hubiera sido preocupante que se equivocaran y que no supieran cuánto es 2 más 6 por 4, ¿no? ¿Sí? Entonces, para eso sirve la media, para saber cuál es la media y saber cuántas personas hay alrededor de esa media. No personas, sino cuántos de la población hay alrededor de esa media, ¿sí? Y vean el inciso B, ¿no? El inciso B, su media dio 84.2.
Y si se dan cuenta, no están, los datos de la media, pues no están cerca de la media. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un dato muy disparado que es 800. Venimos con datos como 2 4 4 5 5 5 y de repente, ¡fum!, se dispara 800 y eso hace que la media se dispare también. Entonces, bueno, podemos encontrar también con esos problemas y tenemos que interpretar por qué, qué pasó en ese momento, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, se me ocurre el nivel de empleo. Ahorita, pues el nivel de desempleo, perdón, pues tal vez está en medias muy favorables o muy aceptables, pero ¿qué pasa cuando viene una pandemia, no? No, pues el nivel de desempleo ¡fum!, se dispara muchísimo y bueno, pues ni siquiera se acerca a las medias de otros años, ¿sí? ¿Por qué? ¿A qué se debió? Ah, pues aquí hubo una pandemia. Entonces, bueno, pues también este tipo de cosas nos ayuda a interpretar pues qué es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, pues de eso se trata la media aritmética. De todos modos, ahorita les voy a poner un video, un ejemplo, y nos seguimos con los siguientes cálculos, ¿ok? Eh, pues aquí dejamos este tema, de eso se va a tratar la teoría de datos, bueno, la manera en la que vamos a convertir los datos, ¿no?, en información. Así es como los vamos a tratar. De esta manera va a ser el tratamiento de los datos en el proyecto y en la clase. Creo que de todo es lo que más nos puede servir y lo que más podemos entender. Y ya entendiéndolo podemos hacer big data de otra cosa, de lo que ustedes quieran. Pero bueno, pues primero hay que entender los conceptos básicos, ¿no? Entonces, bueno, pues se acabó la clase. Espero que estén bien y nos vemos luego, el miércoles tal vez.